¿Qué tal, familia, amigos? Qué gusto saludarles en este último día, bueno, penúltimo día del mes de marzo. Agradecidísimos con Dios por la vida de cada uno de nosotros, por sus vidas, por sus familias. Estamos en oración con mi esposa Pili por cada uno de nosotros para que Dios continúe enseñándonos, capacitándonos con su palabra. Espero que todas estas enseñanzas sean provechosas, que las compartan, no olviden compartirlas con sus contactos, ya que necesitamos tener familias sólidas, con principios, con fundamentos, con directrices claras, que obviamente glorifican el nombre de Dios y que van a redundar en muy buenas relaciones y en la armonía que todos buscamos y deseamos en el seno de la familia. Vamos entonces a orar para pedirle a nuestro Dios que nos dirija y muy atentos, muy atentas a lo que Él nos quiere hablar. Padre, estamos tan agradecidos contigo por este privilegio enorme que nos da de llamarte Padre y porque estás cimentando y fortaleciendo cada vez más a muchas familias. Gracias por lo que un día comenzaste a hacer en nuestra familia, Padre. Gracias porque tenemos claro y creemos de todo corazón que tú no solamente comenzaste una obra en nosotros, sino que esa obra la estás perfeccionando hasta que la culmines. Gracias, Dios, por la instrucción del día de hoy, porque sabemos que al igual que las demás instrucciones, no solamente son vida para nosotros, sino nos capacitan y nos dotan para poder ser esos hombres, esas mujeres y en este caso, esos hijos que tú quieres que todos seamos. Permite que esta comunicación sea fluida y por favor te rogamos para que tu Espíritu Santo afirme en el interior de nuestro corazón lo que hoy vamos a aprender. Te lo pedimos con profunda devoción y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, la semana pasada aprendimos, o bueno, los que ya teníamos conocimiento del tema acerca de la importancia del mentoreo a nuestros hijos. Hoy quisiera hablar de esa reciprocidad que debe existir. Nosotros como padres tenemos un papel preponderante, supremamente importante en la instrucción y dirección de nuestros hijos, pero también en ese contexto de la reciprocidad, Dios ha establecido que haya una respuesta de parte de los hijos. Es por eso que Dios estableció inicialmente en la ley dada por él y por medio de Moisés para el pueblo de Israel, lo estableció como un mandamiento. Dios no cambia y el mandamiento que hoy vamos a recordar, esta lección, esta enseñanza es para nosotros en calidad de hijos, sin importar la edad que podamos tener. Vamos entonces al libro de Éxodo en el capítulo 20, en el verso 12. Éxodo 20, verso 12, voy a leerlo en la versión Reina Valera 60 y enseguida en la nueva versión internacional. Dice este versículo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la nueva versión internacional dice esta porción bíblica: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Recordemos entonces que se trata del quinto mandamiento del decálogo de la ley que Dios puso en manos de Moisés para que la hiciera de conocimiento a su pueblo allá en el Sinaí. El texto de hoy, desde luego, la enseñanza la he titulado La honra a los padres. Cuando hablamos de honra a los padres, eso significa que debemos respetarles, obedecerles y tener actos de agradecimiento por todo lo que ellos han hecho. Es bastante particular el poder observar que este es el único mandamiento que promete larga vida como recompensa al honrar a nuestros padres. Es por eso que el mismo Moisés, a la nueva generación que nació o que salió de Egipto, le reafirmó por medio del libro de Deuteronomio ese mandamiento del que hablamos hace unos minutos atrás. En Deuteronomio 5:16, para que lo leas conmigo, Deuteronomio 5:16, quinto libro del Antiguo Testamento, nos dice la palabra de Dios:
Por cierto, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Los textos de aquí, de la enseñanza de hoy, están en esa traducción. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es tan importante este mandamiento que el apóstol Pablo, en la carta que dirigió a los creyentes en Colosas, dijo lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. En contraste, aquellos con una depravación mental, como dice Pablo en Romanos 1:28, se caracterizan por la falta de piedad en los postreros días y se caracterizan por esa falta de piedad como personas desobedientes hacia sus padres. La palabra griega traducida como depravada o reprobada en la versión Reina Valera 60 es traducida como o viene más bien del hebreo, del griego, adóquimos, que significa algo inútil, algo despreciado, algo desaprobado. Es por esa razón que el apóstol Pablo hace hincapié y describe esos posteriores tiempos que vendrían cuando se iba a perder esa honra a los padres que Dios, como ya lo leímos, desea que se tenga en el seno de la familia. En su carta a los Romanos, capítulo 1, ubícate ahí, por favor, Romanos 1, versículos 29 y 30, observemos cómo describe el apóstol a la generación de esos tiempos y que sé que ustedes y yo estaremos de acuerdo que es igualita o peor aún a la generación de esta época posmoderna que estamos viviendo. Dice Romanos 1, 29 y 30, se han llenado de toda clase de injusticia, de maldad, de avaricia y depravación. Noten que aquí está utilizando el término depravación. Están repletos de envidias, de homicidios, de desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades y miren lo que dice al final del verso 30. Se rebelan contra sus padres. Desde luego aquí está describiendo a las generaciones que no tienen en cuenta a Dios y que pierden precisamente esa honra, esa consideración, en una palabra, ese respeto hacia los padres. Me llama mucho la atención que esta carta fue escrita más o menos en los primeros años, más o menos hacia años 50, 55 del primer siglo, es decir, hace 20 siglos fue escrita esta carta, y noten que ya existía esa rebelión en contra de los padres. En la segunda carta que el mismo Pablo dirigió en esta ocasión a Timoteo, dice capítulo 3, versos 1 y 2. Segunda Timoteo 3, 1 y 2. Ten en cuenta, le dice Pablo a este joven Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Aunque nosotros, porque muchos pueden estar pensando en este momento, bueno, yo ya soy un hombre casado, una mujer casada, yo ya soy una persona adulta, ya no estoy directamente bajo la autoridad de mis padres. Sin embargo, la enseñanza de hoy nos va a recordar que nosotros no podemos ignorar el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres. Tomemos como referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se sometió a sus padres terrenales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 51, nos dice que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre, dice, conservaba todas estas cosas en el corazón. Lucas describe la temprana edad de Jesús, tan solo 12 años, como nos lo dice en el verso 42 de ese mismo capítulo 2 del Evangelio.
Por supuesto, Jesús no solamente se sometía a sus padres terrenales, sino primeramente al Padre celestial. Así lo vemos en su oración en Getsemaní, antes de ser arrestado y ser llevado a la cruz. Jesús le dijo al Padre en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vemos entonces a nuestro Salvador, y si ustedes y yo somos seguidores, somos discípulos de Jesucristo, desde luego tenemos que seguir el mismo ejemplo: sujeción a nuestros padres terrenales y sujeción, por supuesto, a nuestro Padre celestial, que es el que nos está hablando de este mandamiento. Entonces, como hijos o hijas de Dios, necesitamos honrar, darle el lugar a nuestros padres y tratarles como Dios nos lo está diciendo. Hoy quiero compartir 4 maneras específicas en las cuales nosotros, o como podemos nosotros, honrar a nuestros padres. En primer lugar, una forma de honrar a nuestros padres es escuchándoles, prestándoles atención. Mira conmigo lo que escribió Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Voy a darte unos segunditos para que lo ubiques. Proverbios 23, 22. Te recuerdo que estoy leyendo los textos en la Nueva Versión Internacional. Dice aquí el proverbio: escucha lo que te dice tu papá que te engendró. Respeta a tu mamá, aun cuando esté anciana, dice este proverbio. Escuchar a nuestros padres es supremamente importante, no solamente porque de esa forma estamos mostrando respeto a ellos, sino porque trae beneficios para nosotros. Y hoy quiero también, en este primer punto, destacar 3 beneficios que nosotros obtenemos cuando escuchamos atentamente lo que nos dice nuestro padre o nuestra madre. En primer lugar, pues aprender de su experiencia. Siempre creo que todos nosotros, los que tuvimos cerca a nuestro padre, nuestra madre, o a los dos, hemos sido o fuimos bendecidos con sus buenos consejos. Como lo cité la semana pasada en el mensaje, de la misma forma en que sabia y tiernamente la madre del rey Lemuel, ¿recuerdan?, aconsejaba a su hijo. Los valores y principios que nuestros padres nos desean inculcar, lógicamente, muchos de ellos estuvieron basados en sus propias experiencias. No es verdad que nuestros padres nos hablaron tal vez de sus incontables malas decisiones para que nosotros fuéramos advertidos para no caer en el mismo tipo de malas decisiones. Yo recuerdo y me parece escuchar todavía la voz de mi padre y de mi madre advirtiéndome acerca de las cosas en las cuales yo podría caer. Entonces, como hijos debemos ser atentos receptores de lo que ellos nos quieren decir. La verdad que no es una forma negativa de tomar el consejo, sino al contrario. Es muy positivo que tomemos en cuenta lo que ellos nos dicen. Muchos hijos los escuchan o decir, pero son otros tiempos, pero son otras circunstancias. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios describe esos tiempos como cada día peores. Así es de que qué bueno, qué bien cae el consejo de papá y mamá, y sobre todo, desde luego, cuando ese consejo está guiado por el principal consejero, que es nuestro Padre Celestial. Qué bueno es que nuestros padres tengan esa instrucción. Desafortunadamente muchos de nosotros, bueno, hablo a título personal, no tuve padres que tenían la instrucción de la palabra de Dios, pero sí principios y valores de Dios, de acuerdo a lo que ellos mismos recibieron de nuestros abuelos, en el caso de mis hermanos y en el mío propio. El segundo beneficio que nos da el escuchar a nuestros padres es que esto fortalece los vínculos afectivos. Esa comunicación asertiva
fortalece el vínculo familiar porque crea una atmósfera de afecto, de respeto y de cariño. Casi que también recuerdo esos momentos en que tal vez uno, cuando tuvo su primera experiencia de desamor, recordaba eso en este momento, y como mi madre me aconsejaba y me decía, no te preocupes, todo tiene su tiempo, y mi padre siempre me dio un consejo maravilloso en esta parte de los vínculos que tenía con mi papá. Tal vez no hablé mucho con mi papá, pero él siempre estaba pendiente de nosotros. Éramos 5 hijos y para todos tenía tiempo en cualquier momento de escucharnos. Yo recuerdo que cuando le hablaba a mi padre de mi relación con Pili, cuando me fui a hacer la carrera militar, mi padre me decía, no te preocupes, hijo, tranquilo, que si esa mujer es para ti, Dios permitirá o hará que permanezca esa relación entre ustedes. Y bueno, ese consejo me lo dio mi padre hace más de 30 años y hoy estoy felizmente casado, unido con mi esposa, y le doy gracias a Dios porque Él supo aconsejarme y eso fortaleció nuestra relación. Y un tercer beneficio que tenemos cuando escuchamos atentamente a nuestros padres es que podemos comprender sus preocupaciones. Escúchame, nadie comprende tan bien a un padre que aquel que se convierte en padre. Ahora que soy padre de 2 hermosos hijos, gracias al Señor por lo que ha formado en ellos, he venido a entender por qué mi padre y mi madre me hablaban tanto de las preocupaciones que subyacían en su corazón cuando de pronto uno en su edad adolescente andaba despreocupado y sin temor de nada. Uno de joven cree que tiene ganado el mundo y que uno, bueno, es como Superman más o menos. Pero siempre entendí y llegué a entender que realmente lo que él me decía, mi padre o mi madre, era porque se preocupaban por mi bienestar. Escúchame tú, joven, que me estás hoy oyendo en esta enseñanza. Cuando tu padre o tu madre te comuniquen acerca de una situación que les preocupa, que está poniendo no solamente en peligro tu integridad, sino tal vez tu reputación o tu seguridad, de cualquier manera, escúchale. Realmente ellos se preocupan de corazón. ¿Cuánta razón tenía entonces Salomón cuando escribió en Proverbios 13:1? El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde, no oye consejos. La segunda forma de honrar a nuestros padres es aceptando su autoridad. Como hijos, tenemos la obligación de obedecer a nuestros padres, incluso si ellos llegan a ser autoritarios o controladores. Hay que dar honor a los padres, independientemente si creemos que lo merecen o no. Recordemos, el primer versículo que leímos está dentro del decálogo de la ley de Dios. Es cierto, tal vez tú que me estás escuchando puedes estar pensando, pero es que mi papá no me sabe instruir, mi mamá no me sabe dirigir, es a los gritos, es con maltrato, muchas veces hasta de forma violenta. Pero ¿qué debemos hacer en ese caso como hijos? Debemos orar para que Dios llegue a sus corazones y para que ellos puedan recibir del mismo Dios ese perfecto ejemplo de cómo enseñarnos, de cómo aconsejarnos, de cómo instruirnos. Recordemos que nuestro Dios, en lugar de ser autoritario, nos guía cuidadosamente por los caminos correctos. Dios, en lugar de ser controlador, nos libera para que experimentemos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y en tercer lugar, en lugar de mostrar ira e impaciencia, Dios espera pacientemente a que nos arrepintamos y volvamos a Él. De repente tú tienes un padre, una madre que no es sabio, que no sabe cómo instruirte, no sabe cómo corregirte, pero ahí es donde está tu fe y tu confianza en Dios. Escucha, hijo,
Dios puede transformar los corazones y volver a rehacer las cosas. Recuerda que eso es lo que Él quiso hacer primero con nosotros. Primero traernos a Él para restaurar nuestra comunión con Él. Y en segundo lugar, que las relaciones entre nosotros como padres e hijos se puedan también componer. Aunque Dios obviamente esperan que nuestros padres nos corrijan, nos instruyan, no podrán hacerlo antes si no conocen de Él. Otro aspecto relevante relacionado con la sujeción a los padres tiene que ver si está de acuerdo a lo que Dios dice. Quiero decir con esto que aunque los padres son una figura de autoridad como lo vimos en el mandamiento, también existe lo que llamaría una excepción a la regla. Así como cuando hablé del papel o del rol de la mujer, que es someterse a su marido en todo, vimos que obviamente ese sometimiento tenía que estar basado en lo que fuera bueno, agradable y aprobado por Dios. Quise decir en ese momento que la mujer no está obligada a hacer cualquier cosa si riñe o va en contravía de lo que Dios dice en su palabra. Pues hay un texto que habla exactamente de lo mismo. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, los versículos 15 al 20. Diríamos que es como una excepción a la regla. Si en el caso de que nuestros padres quieran imponer cosas que no son debidas o que no son moral o ética o legalmente aprobadas por Dios mismo. Dice Ezequiel 20 del 15 al 20: puse mi mano en alto en el desierto y juré que no los llevaría a la tierra que tenía para ellos, la tierra donde rebosa de leche y de miel, la más hermosa de todas. Lo hice así porque ellos rechazaron mis decretos y no obedecieron mis leyes. Está hablando el mismo Dios acerca del pueblo de Israel. Dice: profanaron mis días de descanso consagrados porque en su corazón ya servían a sus ídolos repugnantes. Noten aquí entonces que se habían desviado del camino y no estaban siguiendo a Dios. Dice: pero yo les mostré misericordia al no destruirlos. No los extinguí completamente en el desierto. Mira conmigo con atención el verso 18 de este capítulo 20 de Ezequiel. Sino que les dije a sus hijos que no vivieran como sus padres, que no cumplieran las leyes que sus padres obedecieron, que no siguieran sus costumbres y que no se contaminaran con sus ídolos repugnantes. Podemos notar con claridad, aquí Dios estaba diciendo por medio de Ezequiel, que no debían seguir el mal ejemplo, no tenían por qué conducirse con esas conductas paganas. Aquí la llama repugnantes Dios en esta versión. Yo, el Señor, soy su Dios, así que obedezcan mis leyes, mantengan mis decretos. Como recordarán, el apóstol Pedro dijo claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto aplica en este contexto. La tercera forma de honrar a nuestros padres es tratándolos con respeto. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Levítico 19, 3. Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá, y respete también mis días de descanso, porque yo soy el Señor, su Dios. El respeto por nuestros padres no solo es importante para mostrar respeto a Dios, sino que también nos enseña a respetar la autoridad. Tim Keller dijo lo siguiente: el respeto por tus padres es la base de cualquier otro tipo de respeto y cualquier otro tipo de autoridad. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos enseña que Dios ha puesto a personas en autoridad sobre nosotros. Honrarlos también nos enseña cómo respetar esa autoridad y ser respetados por aquellos sobre los que tenemos autoridad. ¿Saben? En esta época he oído de hijos que ni siquiera llaman a sus padres como papá o mamá, o como lo hacen nuestros hijos
como pa o ma, a veces nos dicen así. Hay hijos que los llaman por sus nombres y lo que es peor, de una manera despectiva e ingrata. He visto, de verdad, con un tinte de alarmismo, diría yo, como a un pequeño de 7 o 8 años le levantan la mano a sus padres, les contestan feísimo, los gritan delante de las personas y los padres, lejos de corregirlos, se enrojecen y tratan de ocultar esa situación. Esa es la sociedad en la que vivimos, desafortunadamente, cuando se crían hijos sin principios, sin valores y sin ningún marco de autoridad, como lo dije la semana pasada. Pero el mandamiento para nosotros como hijos está expreso. En Efesios 6, del 1 al 3, el apóstol Pablo escribió: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Aquí Pablo entonces está reafirmando lo que ya leímos tanto en el libro de Éxodo como en el pasaje que cité de Deuteronomio. Y la cuarta y última forma de honrar a nuestros padres es cuidando de ellos, especialmente cuando envejecen. Escúchame, cuidar de ellos es la manera de retribuir a todo lo que ellos hicieron por nosotros. En Mateo capítulo 10, versículo 8, Mateo 10, verso 8, Jesús dijo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Este versículo en la versión 60, en la parte última dice: de gracia recibieron, den de gracia. ¿Qué significa esto en el contexto de la enseñanza del día de hoy? ¿Qué recibimos de papá y de mamá? Bueno, algunos desafortunadamente solamente de la mamá o solamente del papá. Pero si fueron esos padres virtuosos, esos padres que enseñaron y que cuidaron, recibimos de ellos atención y amor. Hoy quisiera leer, para finalizar, una reflexión que tocó mucho mi corazón, y voy a leerlo de manera textual, en lo que tiene que ver con el cuidado que debemos tener hacia nuestros padres como una forma de honrarles como nuestros, valga la redundancia, progenitores. Dice: hay una ruptura en la historia de la familia donde las edades se acumulan y se superponen y el orden natural no tiene sentido. Es cuando el hijo se convierte en el padre de su padre. Es cuando el padre se hace mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla. Lento, lento, impreciso. Es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo. Es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento 2 veces antes de levantarse de su lugar. Es cuando el padre que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira, solo gime y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora para él está lejos. Es cuando uno de los padres, antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda tomar sus medicamentos. Y nosotros como hijos no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida para morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Tal vez la vejez del padre y de la madre es curiosamente el último embarazo, nuestra última enseñanza, una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos han dado por décadas. Y así como adaptamos nuestra casa para cuidar de nuestros bebés, bloqueando tomas de luz y poniendo corralitos, ahora vamos a cambiar la distribución de los muebles para nuestros padres. La primera transformación ocurre en el cuarto de baño. Seremos los padres de nuestros padres, los que ahora pondremos una barra en la regadera. La barra es emblemática, la barra es simbólica, la barra es inaugurar el destemplamiento
de las aguas, porque la ducha simple y refrescante ahora es una tempestad para los viejos pies de nuestros protectores. No podemos dejarlos ningún momento. La casa de quien cuida de sus padres tendrá abrazaderas por las paredes y nuestros brazos se extenderán en forma de barandillas. Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos. Envejecer es inclusive subir escaleras sin escalones. Seremos extraños en nuestra propia casa. Observaremos cada detalle con miedo y desconocimiento, con duda y preocupación. Seremos arquitectos, diseñadores y ingenieros frustrados. ¿Cómo no previmos que nuestros padres se enfermarían y necesitarían de nosotros? Nos lamentaremos de los sofás, las estatuas y la escalera de caracol. Lamentaremos todos los obstáculos y la alfombra. Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte, y pobre del hijo que aparece solo en el funeral y no se despide un poco cada día. Mi amigo Geoff Klein acompañó a su padre hasta sus últimos minutos. En el hospital, la enfermera hacía la maniobra para moverlo de la cama a la camilla, tratando de cambiar las sábanas cuando Joe gritó desde su asiento: «Deja que te ayude». Reunió fuerzas y tomó por primera vez a su padre en su regazo. Colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre consumido por el cáncer. Pequeño, arrugado, frágil, tembloroso. Se quedó abrazándolo por un buen tiempo, el tiempo equivalente a su infancia, el tiempo equivalente a su adolescencia, un buen tiempo, un tiempo interminable. Meciendo a su padre de un lado a otro, acariciando a su padre, calmando él a su padre, le dijo con voz baja: estoy aquí, papá. Lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo está ahí. Honremos a nuestros padres para que disfrutemos de una larga vida en la tierra que nos da el Señor, nuestro Dios. Tengamos muy en cuenta entonces esos 4 aspectos de cómo honrar a nuestros padres, escuchándolos y prestándoles atención, aceptando su autoridad, tratándoles con respeto y cuidando de ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por los que tuvimos padres que estuvieron cerca a nosotros y cumplieron a cabalidad con ese rol de cuidarnos, de protegernos, de aconsejarnos, de instruirnos, de dirigirnos. Gracias también por las oportunidades que nos diste de retribuir de alguna forma a aquellos que son nuestros padres. Y quisiera orar por aquellos que todavía tienen a sus padres con vida, para que puedan tener en cuenta esas directrices de parte tuya, de cómo honrarles y de esa forma mostrarles gratitud y respeto. Gracias, Dios, por tu instrucción, y yo te ruego para que tú seas restaurando las relaciones rotas que existen hoy y pueda existir el vínculo del amor que solo en ti podemos hallar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, como siempre, te animo para que le des like a esta enseñanza, compártela con tus conocidos, y es la forma en que podemos ayudar a familias a reconstruir sus hogares basados en la palabra del Señor. Recuerda que tenemos los grupos de estudio esta semana, el grupo de oración el miércoles, y gracias por tu apoyo, de verdad que para nuestro ministerio es de vital importancia. Si tienes preguntas, si tienes dudas, inquietudes, si necesitas alguna ayuda de parte nuestra con mi esposa, estamos aquí con todo el corazón dispuesto para ayudarte y compartir esas verdades de la palabra de Dios. Aquí puedes escribirme en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, disfruta de este día. Ojalá, si estás con papá y mamá, disfrútalos. Bendiciones.